programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Esto le re picho. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Sebastián Era Matiz. Ténganlo muy presente. Hoy se me ocurrió algo un tanto fuera de lo común. ¿Y qué les parece si hablamos del sistema nervioso central? Pero pues no se asusten, ¿no? Ya los vi a todos corriendo alarmados. No, pues no es un tema para que se pongan todos histéricos. Adicional, las 3 personas que invité son expertos en el tema, así que va a ser entretenido y no va a ser cualquier persona la que nos va a estar dando la charla. Ellos son los galácticos reeducativos, pero sin el licenciado Oliver, ya que no puedo asistir por causas del destino. Entonces el primero de ellos sería mi gran amigo Juan Pablo, el ingeniero. Hey, buenas. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bueno, después viene mi amigo el licenciado Johan. ¿Qué tal, Sebas? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Y por último, pero no menos importante, el doctor Alejandro Díaz. ¿Sigue, bro? Hola, Sebas, ¿qué tal? Bien, ahí vamos, rey. ¿Qué tal? Bueno muchachos, pues como yo no soy un experto en el tema y las preguntas que les traigo son más que todo unas que me salieron esta mañana recién madrugado y unas que complementé con Google. Pues entonces, la primera, que ya pues cualquiera de ustedes que me pueda responder, ¿cuál es la funcionalidad primordial del sistema nervioso central? O sea, que me digan como la función o algunas características. Bueno, sí, pues yo explico esto, pero entonces, más que todo, el sistema central se conforma por 2 componentes principales, que pues es el cerebro y la médula espinal. Tener muy en cuenta lo que es el cerebro y la médula espinal, ya que a lo largo durante la charla vamos a estar tocando varios puntos y profundizando un poquito más el tema sobre esos 2 factores principales. Pero en breves palabras lo podemos decir de que la médula espinal es el principal componente que hace controlar los sistemas vitales de los organismos. En breves palabras se podría decir. O sea, vamos a estar hablando... El tema del cerebro va a estar interfiriendo varias veces en el mismo tema, ¿sí? Exacto, vamos a estar tocando mucho lo que es el cerebro y la médula espinal. Ok. Pues aprovechando que estamos hablando del cerebro, me gustaría que el doctor Alejandro me pudiera decir qué es el cerebro. Bueno, como lo decía Juan Pablo, es una parte muy importante del sistema nervioso central. Es un órgano y aparte de ser un órgano es el más complejo del cuerpo. Está dividido en mitades o partes, izquierda y derecha, y estas a su vez en 4 partes: la parietal, occipital, temporal y frontal. Ok, eso está bastante interesante. Por mi parte yo no sabía que se dividía en varias partes. Sí, y también te podría dar un dato curioso: el peso en un adulto son 1359 gramos que pesa este órgano. Ok, ya volviéndonos otra vez al tema principal, quisiera que alguno de ustedes me pudiera decir la funcionalidad que tiene entonces en este caso la médula espinal. Bueno, hablando de la médula espinal, está conectada al cerebro con la mayor parte de nuestro cuerpo. A su vez, el cerebro envía mensajes hacia el resto de nuestro cuerpo. Estos 2 conjuntos, la médula espinal y el cerebro, se llaman sistema nervioso central.
Eso está bastante interesante. Pero hay algo que yo estuve leyendo, pues mientras formulaba las preguntas para el podcast, es que el sistema nervioso está dividido en dos. Pues el central, que es el que ya abarcamos en la primera parte, y el periférico. Pero eso estuve leyendo por encima, pero no logré entender nada. Entonces, pues quisiera que me aclararan unas dudas. A ver, ¿Este sí, tiene algunas funcionalidad diferente o es similar? No, a ver, te aclaro las dudas. Así como en el sistema central se divide en dos ramas principales que pues son el cerebro y la médula espinal, el periférico también se divide en dos, que son los ganglios y los nervios. También, como dije anteriormente, pues tenerlos en cuenta porque pues vamos a hablar también de ellos y vamos a tocar varios puntos. Pero en sí, lo que es el sistema nervioso periférico es más que todo el encargado de conectar el sistema nervioso central, hacerlo conectar con el cuerpo a través de los nervios. Para que te quede un poco más claro, pues eso es más que todo. Que el sistema nervioso periférico es el encargado de conectar el sistema nervioso central a través de nervios durante pues, todo el cuerpo. Ok. También algo que por encimita de lo que leí es que los nervios están divididos en dos tipos, ¿sí? Correcto, Sebas. Los nervios se dividen en dos tipos: los sensoriales y los nervios motores. Los nervios sensoriales son los que envían la información del exterior o del ambiente a nuestros órganos y estos a su vez al cerebro. Por otro lado, los motores son los que emiten la información desde nuestro cerebro a nuestros músculos y glándulas del cuerpo. Por otro lado, hablando de los ganglios, estos se localizan en diferentes partes del cuerpo, como lo son axilas, pecho, abdomen e ingles. Estos contienen células inmunes, los cuales a su vez ayudan a combatir las infecciones destruyendo los gérmenes. O sea, básicamente los ganglios sirven como para prevenir alguna infección que vaya a entrar al cuerpo, ¿sí? Ya sea también una gripa o... Sí, correctamente, eso se basa en los ganglios. Ok. Y si hablamos de algunas funciones primordiales del sistema nervioso central, o sea, que me den unas características, la funcionalidad y más que todo, ¿en qué ayudan? O sea, ¿en qué acciones ayudan a desarrollar al cuerpo? A ver, bueno, si ya hablamos más que todo de funcionalidad del sistema nervioso, podemos encontrar que el sistema nervioso es el encargado de controlar y coordinar los movimientos corporales del cuerpo. También ya sean como los movimientos musculares, como la regulación de la temperatura y el equilibrio hormonal. Esas son como que las principales características del sistema nervioso, pero pues ya podemos encontrar muchas varias, pero en sí son como estas, que pues la muscular, regular la temperatura y el equilibrio hormonal. Okay. Listo, siguiendo con el tema de Juan, primero vamos a hablar de los movimientos corporales. Estos movimientos son directamente controlados por el cerebro y se llaman movimientos voluntarios. El habla, la inteligencia, la memoria y las emociones son controlados por este órgano, al igual que la información que procesa a través de nuestros 5 sentidos. Hablando de la regulación de la temperatura, esta se basa en un proceso complejo que incluye 3 mecanismos. El primero, que son termorreceptores localizados en la piel y en el núcleo preóptico del hipotálamo. El segundo son termorreguladores que se basan en la sudoración. Y el tercero, que son que es la vasodilatación periférica. Ya que estamos tocando también el tema de las funcionalidades del sistema nervioso, quería acá dar como una característica, un apunte, y es que las hormonas del sistema endocrino son las que más que todo se ayudan a controlar lo que es el estado anímico, lo que es el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo. Obviamente hay muchas más que solo estas 4 que acabo de mencionar,
pero pues para que tengan una idea es la que ayuda a controlar toda esa parte de ahí. Y acá hago un entre paréntesis para pues la gente que no sé qué es endocrino. Más que todo endocrino es como una glándula que ayuda a producir hormonas que directamente van hacia la sangre. Aquí yo tengo unos apuntes que básicamente hablan que entre las funcionalidades del sistema nervioso central se pueden encontrar varios tipos de neuronas motrices y estas pues se dividen en tres. La que tengo aquí como primera es la neurona motriz alfa. Esta se encuentra localizada en la médula espinal y si ustedes me pueden corregir ahorita, esta neurona posee muchas dendritas y un axón largo que se extienden muchas ramificaciones para conectar las fibras musculares voluntarias. ¿Ustedes podrían corregirme ahí en qué es el axón y las dendritas? Bueno, como hablaba Sebastián, el axón es un tubo largo y delgado recubierto de una capa aislante llamada mielina. El axón se encarga de llevar la información del cuerpo celular hasta los botones terminales. Y hablando de las dendritas, así para simplificarlo, estas son pequeñas ramas o hilos y estas son partes membranosas de cada célula nerviosa o neurona. Ok, ya luego se encuentran en la segunda variación las células piramidales. A estas se les da ese nombre por su forma de pirámide. También se le atribuye la cualidad de ser transitoras a largas distancias y que pueden tener exones de hasta 1 metro de largo. Los exones son, por así decir, la representación de la parte de un gen que ayuda a codificar las proteínas y los aminoácidos. También se les conoce como los mensajeros del ARN o ácido ribonucleico. Ya por último entra lo que es la neurona motriz gamma. Estas son aquellas que tienen una mayor velocidad de transmisión y están ligadas con el control y la contracción de los músculos voluntarios. Esos son los aportes que yo encontré y escribí para dar. Y ya como último, para ir cerrando un poco el tema, ya que hablamos del cerebro y de la médula espinal, les quiero plantear algo, y es que me hagan una comparación entre el cerebro y una computadora. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta que nos hace Sebas, tenemos que tener en cuenta que los dos son unos aparatos increíbles. Como ya hemos venido hablando todo el podcast, el cerebro tiene células, tiene nervios que hacen que funcione de esa manera tan compleja. La primera diferencia sería que la computadora trabaja rápidamente, pero solo puede procesar un dato a la vez. Por otro lado, el cerebro no es tan rápido como la computadora y trabaja con millones de células simultáneamente. Otra de las diferencias también puede ser que en una computadora, si se daña un dato o dos, se puede perder un programa entero. En cambio, con el cerebro, si se daña una parte, puede ser sustituida por otra. También, como bien sabemos, las computadoras vienen con RAM y con discos duros que pueden almacenar información. Coloco el ejemplo, un libro de 300 páginas. Tú metes un libro a descargar y queda guardado en el disco duro de la computadora, mientras que, por ejemplo, con el cerebro pasa totalmente diferente. Tú lees ese libro de 300 hojas y lo que pasa con el cerebro es que no va a retener toda esa información, sino que se va a quedar con lo más importante y con recuerdos específicos que mientras que tú lees, te acuerdas, yo leí esto, entonces me acuerdo de tal cosa. O sea, en sí prácticamente no es como la computadora que almacena toda la información, sino que es por mismamente solamente recuerdos. De alguna forma como segmentada. Exactamente. Selectiva. Como por último dato sería que la computadora puede realizar cálculos matemáticos más complejos, más rápidos y más eficaces que el cerebro. Y el cerebro
puede contener más información que una computadora moderna, 1958 veces más que una computadora. Ok. Para finalizar el tema con el cerebro, podemos también encontrar el tronco cerebral, que es responsable de muchas de las funciones básicas de la vida vegetativa, ya como es la regulación cardíaca, la respiratoria y la circulatoria. Y ya con la última pregunta de mi lista, quiero que sea acerca de los procesos sensoriales y motores del cerebro. Y también me gustaría que me hablasen ya un poco más metido en el tema de los sentidos. Como ya sabemos, pues están los sentidos. Entonces, pues, la vista, el olfato, el gusto, el oído y pues el tacto. Estos sentidos reciben información de estímulos exteriores e interiores. El cerebro tiene tres tipos de información. La propiocepción, que es la información consciente, por ejemplo cuando movemos un músculo. La sinestésica, que es la inconsciente. O la visceral, que es la interna, como por ejemplo la presión arterial. Ok, pues muchachos, terminando con esta última pregunta, pues les agradezco por haber venido al podcast y haber platicado un poco con los espectadores y conmigo. Entonces, hasta aquí sería como el fin. No, pues muchas gracias por la invitación, Sebas. Bueno, mi amigo Juan Pablo, Johan, Gracias, Sebas. muchas gracias. Entonces, hasta luego muchachos, hasta una próxima ocasión. Hey, Les chao. vaya bien. Hasta luego. Hey muchachos, muy buenas noches. Estamos aquí en mi podcast, el Sebas Flow. Apague la chimenea. Pues fácil, mire vos. Vista, tacto, gusto, oído y olfato. Pues es más fácil tocándose la parte y ya. Enumerélos con la mano y así, ¿no? O con la cara. La de tacto, aguante. La- No, así nomás. No, mire, fácil, mire, dice Tacto, la vista, el olfato, y se va tocando ahí para que sea más. Si no sepa que no se le olvide. Uy, porque está grabando de una. Y si ya estoy grabando ya. No, pues más que ver la guitarra. Mire, mire, mire. La vista, el olfato. Ahora es Johan. Pero tu volumen, Ya. Bueno, ya. Ese corta esa parte. 3, 2, 1, ya. Por favor. Así vamos a acabar a las 12 de la Es que queríamos cortar y tomar ahí. Es que Juan Pablo se para así. Mira la cámara de Juan Pablo. Juan Pablo todo rojo para hacer tomate. Lleva 8 minutos. Lleva 8 minutos así. El video van a decir no, pobre niño. Solo se mueve cuando habla. En el video van a decir, uy no, se mantiene cólico. No le dan ir al baño. Y ya va a hablar y otra vez. No, yo me lo como la cabeza. Bueno, minuto y 10 de blooper. Ay. Ahí se sacan como 3 bloopers.